Capítulo 1. El inicio brillante. Nunca pensé que una cita en martes pudiera cambiar tanto el ritmo de mis semanas. Andrea llegó tarde, pero con esa sonrisa que desarma cualquier reloj. Pedimos sushi, hablamos de películas que ninguno había visto, y nos reímos como si el mundo no estuviera tan lleno de facturas y algoritmos. Al principio todo era simétrico. Dividíamos la cuenta, el entusiasmo, las ganas. Yo pagaba el cine, ella traía postres. A veces me sorprendía con una entrada para un concierto indie, otras veces yo le regalaba libros con dedicatorias que pretendían ser poéticas. Éramos dos espejos enfrentados, reflejando lo mejor del otro. Pero incluso los espejos más pulidos tienen grietas invisibles. La primera vez que olvidó su cartera fue en una cafetería del centro. Nada grave. Un café con leche y una tostada. Me ofrecía pagar sin pensarlo. Lo curioso fue que, desde entonces, su cartera empezó a olvidarse más seguido. Como si la costumbre se hubiera instalado en el asiento del copiloto. No lo mencioné. Me pareció mezquino hacerlo. Pensé que el amor se mide en gestos, no en euros. Pero algo dentro de mí empezó a tomar nota. No por rencor, sino por precaución. Como quien guarda los recibos de una emoción que aún no sabe si podrá devolver. Andrea tiene una forma de hablar que convierte lo cotidiano en especial. Me contó que trabaja medio tiempo en una tienda de ropa, que vive con sus padres, que sueña con abrir una marca de cosméticos veganos. Yo le hablé de mis proyectos, de mis líneas de código, de mis ganas de dejar de sentir que todo lo que hago debe ser rentable. Nos gustamos. Y eso, al principio, parecía suficiente. Pero hoy, mientras revisaba mis gastos del mes, me di cuenta de que el inicio brillante también tiene sombras. No por ella. No por mí. Sino por esa línea invisible que separa el gesto del hábito, el detalle del patrón. Quizás el amor no se trata de dividir la cuenta, pero tampoco de asumirla sin preguntar. Mañana tenemos otra cita. Esta vez, en un restaurante que ella eligió. Caro. Bonito. Con espejos en todas las paredes. Me pregunto si alguno reflejará lo que estoy empezando a sentir. Capítulo 2. El precio del encanto. El restaurante tenía lámparas colgantes como lunas domesticadas. Andrea llegó con un vestido que parecía diseñado para ese lugar, elegante, sutil, con un brillo que no pedía permiso. Me sonrió como si supiera que yo iba a pagar. Y lo hice. Sin decir nada. Sin negociar. Como quien firma un contrato invisible con cada gesto. La cena costó más de lo que imaginaba. No por el precio del plato, sino por lo que empezó a pesarme después. Andrea pidió vino, postre, y luego sugirió que fuéramos a un bar solo por un rato. Yo asentí. No por ganas, sino por inercia. Como si el encanto tuviera un precio que ya no se podía discutir. En el bar, mientras ella hablaba de su sueño de tener una marca de cosméticos, yo pensaba en mis préstamos estudiantiles. En mi fondo de emergencia. En la línea de código que había escrito esa mañana y que, irónicamente, hablaba de eficiencia. Andrea no es mala. No es manipuladora. Pero hay algo en su forma de habitar los espacios que convierte lo compartido en asumido. Como si el amor fuera una suscripción premium que yo debía renovar cada mes. Cuando llegamos a su casa, me dio un beso largo. Me dijo que había sido una noche perfecta. Yo sonreí. Pero por dentro, algo se desajustó. Como una balanza que ya no marca cero. Esa noche revisé mis gastos. En los últimos 3 meses, el patrón era claro, yo pagaba todo. No por obligación, sino por omisión. Ella ya no ofrecía dividir. Ya no fingía olvidar la cartera. Simplemente no la sacaba. Me pregunté si el amor puede sobrevivir a la contabilidad. Si el encanto justifica el desequilibrio. Si el reflejo de su brillo me estaba apagando a mí. No dije nada. Aún no. Pero empecé a guardar los recibos. No por rencor. Por memoria. Capítulo 3. El espejo del ex. No sé si fue la forma en que lo dijo o el momento en que lo eligió. Estábamos en mi departamento, hablando del viaje que ella quería hacer. Un fin de semana en la costa, hotel boutique, cenas frente al mar. Yo hice cuentas rápidas en la cabeza, 800 euros por persona. Le propuse dividir. No por falta de ganas, sino por respeto a mis propios límites. Andrea se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró como si yo hubiera roto algo invisible entre nosotros. Mi ex me invitaba a viajes así todo el tiempo, dijo, como quien lanza una piedra al agua y espera que el reflejo se distorsione. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el vaso de agua sobre la mesa. Pensé en cuántas veces había pagado cenas, entradas, taxis.
Pensé en cómo el amor se había convertido en una especie de competencia silenciosa con alguien que ya no estaba. No es que no quiera ir, le dije. Es que estoy tratando de ahorrar. Tengo préstamos, metas, cosas que quiero construir. Ella frunció el ceño. Me llamó tacaño. Dijo que no valoraba la relación. Que si realmente la quisiera, no me importaría gastar. Y ahí lo entendí. No era el viaje. No era el dinero. Era el espejo. Andrea no me estaba mirando a mí. Estaba mirando el reflejo de alguien más. Comparando. Exigiendo. Como si yo tuviera que brillar más que su recuerdo. Me dolió. No por lo que dijo, sino por lo que reveló. Que quizás no estaba conmigo por lo que soy, sino por lo que represento. Un proveedor. Un upgrade emocional con tarjeta de crédito. Esa noche no discutimos más. Se fue temprano. Me quedé solo, revisando mis cuentas y mis convicciones. El amor no debería sentirse como una deuda. Y yo no quiero ser el reflejo de nadie. Capítulo 4. Stack y estacas. La ganancia fue rápida. Un golpe de suerte en Stack, una apuesta que se convirtió en 3.000 euros en menos de una hora. Lo celebré con cautela, como quien encuentra agua en el desierto pero sabe que no puede beberla toda de golpe. Andrea lo supo. No porque yo se lo dijera con entusiasmo, sino porque lo mencioné de pasada, como quien comparte un dato curioso sin esperar reacción. Pero su reacción fue inmediata. Como si el dinero tuviera un eco emocional que ella escuchara más fuerte que yo. ¿Y entonces por qué no podemos ir al viaje? Me dijo, con tono que no era pregunta sino reclamo. Intenté explicarle que esa ganancia no cambia mis prioridades. Que sigo pagando préstamos. Que estoy armando mi fondo de emergencia. Que no todo lo que entra debe salir en forma de experiencias compartidas. Pero ella no lo vio así. Me lo tiró en la cara. Literalmente. Si ganaste tanto, ¿por qué te cuesta tanto invitarme? Dijo, como si el dinero fuera una prueba de amor, y mi resistencia, una traición. Me quedé en silencio. No por falta de argumentos, sino por agotamiento. Porque entendí que no estábamos discutiendo sobre dinero, sino sobre lo que el dinero representa para ella. Validación. Seguridad. Afecto. Para mí, el dinero es herramienta. Para ella, parece ser termómetro emocional. Esa noche pensé en las estacas. En cómo el dinero puede convertirse en estaca emocional, sostiene la relación, pero también la perfora. Si se usa como medida de amor, termina clavándose en el lugar equivocado. No quiero que mi afecto se mida en euros. No quiero que mi valor como pareja dependa de una apuesta ganada. No quiero que el brillo de mi suerte se convierta en sombra de mi dignidad. Andrea se fue molesta. Yo me quedé revisando mis cuentas, pero esta vez no las financieras. Las emocionales. Y el saldo, por primera vez, me dio negativo. Capítulo 5. El viaje que no fue. El viaje estaba planeado. Andrea lo había imaginado con detalle. Hotel frente al mar, brunch con vista al acantilado, fotos en pareja con filtros cálidos. Yo lo había imaginado también, pero desde otro ángulo, el Excel abierto, los gastos proyectados, el impacto en mi fondo de emergencia. Cuando le propuse dividir los costos, no lo hice por falta de afecto. Lo hice por respeto. A mí. A mis límites. A la idea de que el amor no debería hipotecar la autonomía. Pero ella no lo vio así. Se enojó. Me llamó tacaño. Dijo que no valoraba nuestra relación. Que si realmente la quisiera, no me importaría pagar. Me quedé en silencio. No por sumisión, sino por incredulidad. Porque entendí que el viaje no era el problema. Era el símbolo. El escenario donde se proyectaba su expectativa de amor. Un amor que, para ella, debía venir con todo incluido. Mi ex me invitaba a viajes así sin pensarlo repitió, como si el pasado fuera una vara que yo debía alcanzar. No respondí. No podía competir con un fantasma. Esa noche cancelé la reserva. No por castigo, sino por coherencia. No podía ir a un lugar donde mi presencia se sintiera como una transacción. Andrea no lo entendió. Me dejó de hablar por 2 días. Luego volvió con un mensaje escueto, ya no sé si esto tiene sentido. Yo sí lo sabía. Lo estaba empezando a saber. El viaje que no fue se convirtió en metáfora. De lo que no se dice. De lo que no se negocia. De lo que se espera sin preguntar. La balanza está rota. Y no por el peso del dinero, sino por el desequilibrio del afecto. No sé si esto tiene arreglo. Pero sé que no quiero seguir viajando hacia un lugar donde mi valor se mida en euros. Capítulo 6. Maquillaje y máscaras. Hoy la vi maquillarse frente al espejo.
No era una escena nueva, pero esta vez la observé distinto. Cada trazo, cada sombra, cada capa parecía una declaración silenciosa: así quiero que me veas. Y me pregunté si el amor también se maquilla. Si detrás de cada gesto hay una intención que no se dice, pero se insinúa. Andrea gasta mucho en maquillaje. En ropa. En accesorios que combinan con lugares que aún no hemos visitado. Lo hace con naturalidad, como quien invierte en sí misma sin pedir permiso. Y está bien. Lo que no está bien es que, mientras ella se regala a sí misma, espera que yo la regale a ella. La contradicción me golpeó esta mañana, cuando me pidió que la acompañara a comprar una base nueva. 70 euros. Yo la miré, ella sonrió. No me pidió que la pagara, pero tampoco lo evitó. Como si el gesto estuviera implícito. Como si el amor se midiera en la capacidad de cubrir gastos ajenos mientras los propios se maquillan de silencio. No es el dinero. Es el patrón. Ella gasta en lo que quiere, sin culpa. Pero cuando se trata de lo compartido, espera que yo lo cubra. Como si mi rol fuera el de proveedor emocional con tarjeta de débito. Hoy, mientras ella probaba tonos de labial, yo pensaba en la máscara. En cómo el maquillaje puede embellecer, pero también ocultar. Y me pregunté si nuestra relación está maquillada. Si detrás de las cenas, los viajes frustrados y los silencios incómodos, hay una verdad que ninguno quiere ver. La verdad de que no somos iguales. No en ingresos. No en gastos. No en expectativas. Ella se mira al espejo y se gusta. Yo me miro al espejo y me pregunto si me estoy perdiendo. No quiero ser el reflejo de una fantasía. No quiero que mi afecto se maquille de generosidad forzada. No quiero que el amor se convierta en una máscara que solo se quita cuando ya es tarde. Hoy no dije nada. Pero anoté el precio de la base. No por rencor. Por memoria. Capítulo 7. El intento de diálogo. Hoy intenté hablar. No discutir. No reclamar. Solo hablar. Con calma. Con argumentos. Con la esperanza de que, si poníamos las cartas sobre la mesa, podríamos reordenarlas sin que nadie se sintiera perdedor. Le propuse dividir los gastos de forma más justa. No proporcional, no milimétrica. Justa. Que cada uno aporte según lo que puede, sin que eso se convierta en medida de afecto. Andrea me miró como si le estuviera quitando algo. Como si la propuesta fuera una traición. Como si el amor, para ella, viniera con cláusulas que yo estaba rompiendo. No puedo creer que estés contando cada cosa que pagas, dijo, con tono que mezclaba decepción y reproche. Intenté explicarle que no se trata de contar, sino de equilibrar. Que no quiero sentir que cada salida es una transacción. Que no quiero que el afecto se convierta en deuda. Pero ella se puso a la defensiva. Dijo que estaba siendo tacaño. Que el dinero no debería importar si realmente la quiero. Que ella no me exige nada, aunque sus gestos digan lo contrario. Y ahí lo entendí. No estamos hablando el mismo idioma. Yo hablo de autonomía, ella escucha abandono. Yo hablo de equilibrio, ella escucha escasez. Yo hablo de respeto, ella escucha rechazo. La balanza está rota. No por el peso del dinero, sino por la incapacidad de reconocer el esfuerzo ajeno. Esa noche no hubo beso de despedida. Solo un silencio largo, como esos espejos que ya no reflejan nada porque están cubiertos de polvo. Me fui a dormir con la sensación de que el diálogo fue un espejismo. Que no hay forma de construir algo si cada intento de equilibrio se interpreta como falta de amor. No quiero seguir pagando con culpa. No quiero seguir hablando con miedo. No quiero seguir brillando solo en el reflejo de alguien que no quiere mirar. Capítulo 8. La billetera emocional. Hoy abrí mi billetera y no encontré solo billetes. Encontré recibos. Tantos. Cenas, taxis, entradas, cafés, bases de maquillaje, branches que no disfruté del todo. Cada papel era un testigo silencioso de algo que no se dijo, pero se asumió. Me di cuenta de que mi billetera se ha convertido en una extensión emocional. No solo guarda dinero. Guarda silencios. Guarda concesiones. Guarda gestos que no fueron reconocidos, solo esperados. Andrea ya no pregunta si puede sugerir un restaurante caro. Lo hace. Y yo, por inercia, pago. No por generosidad, sino por miedo a la incomodidad. A la discusión. A la etiqueta de tacaño que ella cuelga como castigo emocional. Hoy, mientras pagaba otra cena que no planeé, me sentí invisible. No por falta de presencia, sino por exceso de función. Como si mi rol en la relación fuera el de billetera con sentimientos. Un proveedor afectivo que no debe cuestionar, solo cubrir. Me acordé de una frase que leí hace tiempo: el amor que se cobra, se gasta.
Y creo que estamos gastando más de lo que sentimos. Andrea sigue siendo encantadora. Pero su encanto ya no me seduce, me exige. Y yo ya no quiero pagar con culpa. Ni con silencio. Ni con la sensación de que mi afecto vale menos que mi saldo. Esta noche, al llegar a casa, vacié mi billetera. No por necesidad. Por símbolo. Saqué todos los recibos, los ordené por fecha, y los guardé en una caja. No por rencor. Por memoria. Porque si algún día me pregunto cuando empecé a sentirme usado, quiero tener la respuesta en papel. Capítulo 9. El eclipse. No fue una pelea. No fue un grito. Fue un eclipse. Estábamos en su sala, viendo una serie que no me interesaba. Andrea hablaba de un nuevo set de brochas que quería comprar, de un brunch con sus amigas, de una escapada a Cusco que podríamos hacer si tú te animas a pagar. Yo asentía, pero por dentro, algo se apagaba. No era tristeza. Era claridad. Me di cuenta de que ya no brillaba en su mirada. Que mi presencia se había convertido en función. Que el afecto que alguna vez compartimos ahora se proyectaba como expectativa. Como reflejo. Como sombra. Andrea me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Pero no lo estaba. Estaba en eclipse. No por ella. Por mí. Porque había dejado de reconocerme en esta dinámica. Porque había cedido tanto que ya no sabía qué parte de mí seguía intacta. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo. No vi culpa. No vi enojo. Vi cansancio. El tipo de cansancio que no se cura con descanso, sino con decisión. No quiero seguir siendo el sol que brilla solo cuando otro espejo lo permite. No quiero que mi valor dependa de cuánto gasto, de cuánto cedo, de cuánto callo. Quiero volver a brillar por mí. Aunque eso implique apagar el reflejo que me hizo sentir acompañado. El eclipse no es el fin. Es el momento en que uno se da cuenta de que la luz propia no debe depender de la órbita ajena. Capítulo 10. Renacimiento. No hubo ruptura oficial. No hubo escena. Solo una decisión silenciosa que se sintió como abrir una ventana después de meses de humedad emocional. Hoy me levanté distinto. No más liviano, pero sí más claro. Como si el eclipse hubiera terminado y el sol, tímido, empezara a recuperar su lugar. Andrea me escribió. Un mensaje corto. Quería saber si aún pensaba en el viaje, si había cambiado de opinión. Le respondí con honestidad. Le dije que no era el viaje lo que había cambiado, sino yo. No hubo respuesta. Y está bien. Porque este capítulo no se trata de ella. Se trata de mí. De lo que aprendí. De lo que decidí no repetir. De lo que estoy dispuesto a construir sin hipotecar mi dignidad. Hoy salí a caminar sin rumbo. Me compré un café. Lo pagué sin pensar. No por costumbre, sino por elección. Me senté en una banca y escribí esta entrada. No para cerrar la historia, sino para abrir otra. Una donde el amor no se mida en euros. Una donde la generosidad no implique sacrificio. Una donde el reflejo no opaque la luz propia. Guardé los recibos en una caja. La etiqueté, lo que aprendí. No por rencor. Por respeto. A lo vivido. A lo sentido. A lo que ya no quiero repetir. El sol volvió. No con estruendo. Con calma. Con dignidad. Y esta vez, brilla por sí mismo. Para terminar, ten en cuenta que el amor que se cobra, se gasta.